Los años habían pasado desde la destrucción del Ojo en el Cielo y las muertes de Stactoramir III y Puler Artavis. Y aquella mañana de victoria contra el régimen de Rumjem, convertida en la tarde más triste de la historia, se hizo un funeral en honor al héroe más grande de Ailurum Prime, aquel piloto que sacrificó su vida heroicamente y volvió para salvar a sus amigos y familia. Ese día pasó a la historia del planeta como el sacrificio de los Mesías, una profecía que aunque jamás existió, comprendieron el peso que tuvo en el robot que sobrevivió esa tarde. Porque significó que ellos habían cambiado a Ailurum Prime para bien. Esa noche nuevos puestos se tomaron. La ahora viuda reina de Mistim había quedado al mando del país del vapor, el robot programado volvió a Krieg en compañía de su mentor, y un par de días después de la caída de Stactoramir III, Worf Kunya, el joven caballero a quien todos pensaron murió en la infame ejecución, ahora se alzaba como el nuevo varón de Rumjem, quien traería la paz y el equilibrio no solo a su hogar, sino que había apoyado incondicionalmente a los países de Ugla y Amon Mati, integrándolos a un nuevo orden en el que podrían apoyarlos como naciones primerizas, devolviéndoles sus tierras, dándoles acceso a la tecnología de su país y buscando unificar, en sus años de vida a Ailurum Prime como un solo planeta, tal y como se lo juró a su mentor y aliado, Puler Artavis. Y quien alguna vez fue el varón de Ailurum Prime, que había salvado en su momento al planeta del varón Irus Thor, ahora había sido olvidado por todos. Especialmente por quienes fueron sus amigos, los cuales, usando los libros de texto de la historia del planeta, borraron su nombre, destruyeron su estatua y jamás volvieron a llamarlo Stactoramir III, sino el tirano, el traidor o el dictador. Y muchos años después, su nombre se olvidó, mientras los nombres de Puler Artavis y del heroico robot programado Trex, se habían hecho nombres legendarios y de estatus heroicos, incluso más grandes que los de Eden Crystal o Jin Starsearcher. Naciones se habían unido, desde Corri Krishma, hasta Dlal, Maliare y Wiccac, la tecnología de Dorsel había sido enviada a Amon Mati y a Ugla para poder continuar sus avances, y los países que antaño no eran parte de la Cábala o el régimen, ahora estaban unidos, brindados su apoyo a las naciones, las cuales enfrentaron nuevas amenazas, como los pocos remanentes del régimen, los piratas y cazarrecompensas que no estaban vinculados a su causa, dictadores o nuevos continentes que habían sido explorados en su planeta. Ailurum Prime aún no estaba unido, pero poco a poco habían conseguido que las naciones se unieran y mantuvieran una alianza que duraría por muchos años. Y así como las estaciones vienen y se van, los grandes héroes que fueron parte de las dos grandes batallas murieron, menos la reina de Mistim, el varón de Rumjem Warp que ya estaba a punto de retirarse, y uno más de ellos. En el presente, cerca de las estatuas de los dos más grandes héroes de Ailurum Prime, vivía un viejo y desgastado robot, al que todos apodaron el loco con el pasar de los años. Uno del cual se desconocía su procedencia, o de quien se trataba porque sus placas habían sido cubiertas de escombro conforme pasó el tiempo, siendo el favorito de los niños cuando querían escuchar el épico relato de los Mesías, el cual era muy diferente al que planteaban los libros de texto de la historia del planeta. Según él, había sido parte del frente de batalla del Gran Eden Crystal, y era muy cercano a los Mesías, los cuales en su momento no eran dos, sino tres. Los niños jamás le creyeron al robot cuando les decía cosas imposibles como que la alianza fue apoyada por piratas y cazarrecompensas, los cuales aunque no hacían cosas buenas, eran la familia de los Mesías, o que incluso, el tirano había sido un gran amigo y un gran líder, al cual el robot detestó por un tiempo por sus decisiones, pero con el tiempo se había dado cuenta de que, desde que se supo que la profecía fue un invento de sus padres, cayó en una terrible crisis que lo consumió, y ante el deseo de no ser engañado de nuevo, terminó por cometer cosas terribles. Hablando de cómo le dolió mucho que la memoria de aquel hombre ahora había sido transformada y cómo, sus amigos, las personas a las que también ayudó al haber acabado con el varón, independientemente de lo que hizo después, olvidaron las mejores partes de él y recordaron solo lo peor. Muchos le preguntaban qué había pasado con Trex, el valiente robot programado, cuya estatua yacía en Krayt junto al ahora fallecido Eden Crystal y del cual, por alguna razón, no había vuelto a ser mencionado en los libros de texto después de la batalla en el espacio. El robot respondió simplemente que cuando vio que habían olvidado a su amigo y al ver que ya no tenía a nadie más cerca de él, un día simplemente dejó todo atrás. Su más grande sueño de hacer que los programados fueran vistos y tratados como iguales se había cumplido, y todos sus sueños habían sido realizados, menos aquel en el que se veía junto a sus dos mejores amigos, gobernando con justicia e integridad, uniendo a Ailurum Prime como un solo planeta.
Después de perder a sus dos amigos en aquella estación espacial, ya no le quedaba nada por conseguir si ese último sueño jamás se cumplió, por lo que un día, simplemente se fue. Hizo aparentar que murió al ser un modelo descontinuado y que un día, su programación dejó de funcionar. Ni siquiera le importó que se convirtiera en el nuevo señor de Craig, porque sin sus amigos, ya no le quedaba nada ahí por conseguir, cosa por la que los niños que se acercaban a hablar con él tampoco le creían. Dejándolo solo para irse a hacer otras cosas y haciendo que el robot siempre se fuera del lugar. El robot solía caminar por el país verde, mientras recordaba con tristeza los parajes de una sociedad, en la que ya no pudo volver a adaptarse después de aquellas grandes batallas, así como su programación ya estaba comenzando a fallar, hacía un par de días, comenzaba a sentirse desgastado y su memoria comenzaba a irse, siendo un modelo antiguo que jamás se actualizó. Poco a poco comenzaba a perder fuerzas. Hasta que un día, el loco se apagó. No volvió a despertar y pudieron notar como ya no respondía cuando lo llamaban o movían. Unos días después, la reina de Mistim, Alia Bruno, había llegado a Rumjem con el propósito de llamar a la hora Barón Warp Kunya para la celebración del Día de los Mesías, cuando encontró el cuerpo del robot en el suelo. Al verlo detenidamente pensó saber de quién podría tratarse, lo llevó a la morgue para saber si se trataba de aquel amigo que su esposo tuvo en vida, hasta que al limpiarlo de la parte central de su placa en la cabeza, pudo ver la inscripción de TR 5497 en la frente. Verdaderamente se trataba del mejor amigo de su esposo. Las lágrimas comenzaron a salir de su rostro, al recordar cómo años atrás no volvieron a saber de él, después de todo lo que había pasado y del dolor que no poder adaptarse a una nueva vida, lejos del conflicto y de sus mejores amigos. Alia sabía que Trex jamás pudo recuperarse de la muerte de Puller y Star, y por eso se alejó de todo y todos. Pero jamás llegó a pensar que terminaría de esta manera. Solo y sin que nadie supiera que estaban ante el robot programado que cambió la historia de su raza para siempre. Durante ese tiempo, Alia se reunió con Warp, quien sabía de la amistad de su antiguo mentor con el robot, por lo que, el día de los Mesías, hicieron pública la noticia del paradero de Trex y cómo había muerto como un marginado, y ese día, se hizo no solo un honor a Puller Arcaris, sino también a Trex, donde en Craig lloraron por su muerte. Ese día, y a petición de 3 años atrás, fundieron el cuerpo del robot hasta volverlo metal líquido, así como destruyeron su CPU y memoria interna, la cual el robot les pidió que no reiniciaran o instalaran en otro cuerpo, y dejaron sus cenizas hechas agua en el río de Mercurio en Craig, donde el nuevo líder del país robótico y la gente que vivía ahí, despidieron a uno de sus más grandes héroes, por el que muchos programados y cybots respetaban por su gran liderazgo y moralidad. Alia Bruno y Warp Kunya, antes de irse esa noche, miraron a las estrellas. Warp pensaba en su mentor Puller, y en silencio, le prometió que aunque aún faltaba tiempo para unir a Irorum Prime lo estaban consiguiendo, así como que, por fin podría encontrar la paz junto a su amigo el robot. Y su esposa, la cual siempre pensó en su piloto, lo miraba en las estrellas, recordando como él le dijo consolándola en su juventud, que su padre y madre estaban viéndola desde ahí, cuidándola y que jamás la dejarían sola. Y en medio del pacífico silencio, las sonrisas en sus rostros se hicieron visibles cuando ambos pudieron jurar haber visto las imágenes de Star, Puller y Trex reflejadas en las nubes, sonriéndoles desde el cielo. Recibiendo algo de la luz que ambos emitieron esa noche, en honor a esos héroes, que demostraron que ninguna profecía podía más que el poder de la voluntad, la determinación y el coraje. Una profecía que aunque fue inventada, sacó lo mejor, no solo de ellos, sino de aquellos hombres y mujeres que años atrás pelearon por la idea de unir a su planeta como uno solo, y que los inspiró, no a creer en fuerzas más allá de su control, sino a creer en ellos mismos y en que podrían lograr cosas imposibles con la fe.